Los amo con el amor de Jesús. Esta pregunta se hace a menudo durante muchas sesiones de consejería. Pastora, ¿hay alguien a quien no puedo perdonar? La Biblia nos dice que perdonemos a esa persona, pero ¿cómo se supone que debo perdonar? ¿Qué diría usted si alguien a su alrededor le hiciera esta pregunta? ¿O si se encuentra en esta situación ahora mismo? ¿Qué debe de hacer? ¿Qué quiere Dios que hagamos en momentos como estos? En este tiempo queremos aprender juntos a través de la Biblia. Leí una ilustración como esta hace mucho tiempo. En una iglesia rural, un pastor dio una predicación sobre el perdón. Durante la predicación, el pastor preguntó: ¿hay alguien aquí que no odia a una sola persona? Si es así, por favor levante la mano. Cuando el pastor dijo esto, la iglesia se quedó en silencio por un momento. En ese momento, un anciano de la iglesia de mucha edad levantó la mano. Al ver esto, el pastor se conmovió y dijo: todos, miren a ese anciano que no odia a nadie. Tenemos que aprender a ser así. Volvió a preguntar: ¿cómo es que no odia a nadie, anciano? ¿Saben qué dijo el anciano? Dijo: sí, lo hubo, pero todos murieron antes que yo. En la vida conocemos a personas que odiamos, personas que nos molestan o personas que nos odian. Ocasionalmente, algunas de estas personas causan que nuestra circulación de sangre no funcione, por así decirlo. Otras pueden causar que no durmamos a gusto y otras pueden convertir nuestra ira en algo más grande. Pero cuando nos encontramos con personas así en nuestras vidas, ¿qué quiere Dios que hagamos? Dios dice esto a través de la Biblia: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amados, Dios quiere que perdonemos a esas personas cuando nos hacen enojar, en lugar de albergar resentimiento y odio en el corazón. Así como Dios nos ha perdonado en Cristo, también quiere que perdonemos, pero en este punto algunos podrían decir: pastora, es fácil decir, pero tiene que experimentar lo que se siente. Nunca olvidaré lo que ese hombre me hizo. Por supuesto, podemos comprender esta mentalidad, pero Jesús vivió en una situación peor que esta. Jesús fue crucificado injustamente y tuvo que morir. La gente se burló y lo ridiculizó. Cuando Jesús fue colgado en la cruz, sufrió todo tipo de vergüenza e insultos. Pero, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Jesús afiló la espada por querer vengarse, rechinó los dientes de enojo por las personas que le hicieron todo eso, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amados, ¿hay alguien que le haga la vida difícil y cansada? ¿Hay alguien a quien le guarda odio en su corazón? Dios no quiere que siembre venganza y odio en su corazón por cualquier situación en la que se encuentre. Más bien, así como Jesús eligió perdonar incluso en las peores circunstancias, porque este es el corazón del Padre para con nosotros. Entonces, si Dios dijo que Él quiere que escojamos el perdón de esta manera, pero ¿hasta dónde quiere que perdonemos a los que odiamos? Podemos aprender de David sobre esto. Él tuvo que vivir siendo perseguido injustamente por Saúl. ¿Cómo se sintió David en ese momento? ¿Qué tan difícil debió haber sido expresarle este corazón a Jonatán, el hijo de Saúl? Después, David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Amados, podemos ver lo difícil que fue. Lógicamente podemos pensar que el corazón de David debió llenarse de ira y odio hacia Saúl, pero en realidad David no tenía este tipo de corazón en absoluto. ¿Cómo podemos saber esto? A través de un incidente nos muestra que sentía David por Saúl. Saúl quería matar a David y un día se entera de que se esconde en el desierto, y tan pronto como oye esto, ¿qué hace Saúl? Vienen con miles de soldados para arrestar a David y matarlo. En este momento, Saúl tiene un asunto urgente y se dirige a una cueva cercana, pero por casualidad, David y sus seguidores se escondieron en esta cueva. ¿Qué dijeron los seguidores de David cuando vieron esto? ¿No le habían dicho que Dios le había dado la oportunidad de vengarse? Y le dicen que mate a Saúl, pero ¿qué hace David? La Biblia dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la
cueva, siguió su camino. Amados, los seguidores le dijeron a David que había llegado la oportunidad de vengarse, y de hecho fue una oportunidad como de oro para David de aliviar la injusticia y la ira. Pero David no hizo eso. ¿Por qué? Esto se debe a que él ya había dejado toda su ira y odio hacia Saúl delante de Dios. Amados, ¿sabes qué tipo de perdón Dios quiere de nosotros? Así como David, incluso si alguien lo molesta, le dificulta las cosas o le hace sufrir, no acumule odio e ira en su corazón por esa persona. Mejor ponga todas estas cosas ante Dios. Jesús nos mostró la misma imagen que David. La gente lo criticó, insultó y maldijo, pero en ese momento Jesús estaba dispuesto a perdonarlos en lugar de elegir la ira y el odio hacia ellos. Este es el tipo de perdón que Dios quiere de nosotros. Cuando esa persona todavía no cambia y cuando nos molesta, no pongamos ira y odio en nuestro corazón, porque debemos perdonar y comprender a esa persona en lugar de reaccionar con ira y odio. Entonces, no importa lo que esa persona nos haga, seamos una persona que no se mueve por emociones. Pero esto no es tan fácil como parece. Sin embargo, tampoco es imposible. Cuando era joven, había una persona a la que le era difícil perdonar. Pensando solo en esa persona, sentí que mi sangre corría al revés. Pero Dios me dijo que lo perdonara. Cuando escuché esta palabra del Señor, se me llenaron los ojos de lágrimas. Cuán grande es mi ira e injusticia, pero me pides que perdone. Lloraba de tristeza por la palabra de Dios, pero supe que debía obedecer la palabra de Dios. Entonces, obligué a mi corazón y decía que lo perdonaba. Pero este no era el perdón que Dios quería, así que todavía me causaba enojo. A pesar de que cada vez que aumentaba la ira y el odio, continuaba proclamando el perdón. Ha habido ocasiones en las que he perdonado 100 veces al día. Con el paso del tiempo, 3 o 4 meses después, pude sentir que las emociones de ira desaparecían gradualmente. Cuando era el 6º mes, ni siquiera pensar en esa persona me provocaba enojo, y cuando veía a esa persona, no surgían más emociones. Fue como si el Señor me hubiera dado paz en ese momento y dijera que todo había terminado. Ahora está perdonado. Amados, ¿qué tipo de perdón quiere Dios de nosotros? No importa quién sea, incluso si todavía no cambia esa persona, no debe de haber sentimientos de odio y enojo hacia él. Si la ira y el odio por alguien ya se han asentado en mi corazón, Dios quiere que dejemos esos sentimientos ante él y lo perdonemos, y ya no ser una persona que sea sacudida por esa persona. Amados, este es el tipo de perdón que Dios espera en nosotros, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. La razón principal por la que el Señor nos dice que perdonemos así es para que podamos acercarnos a Él siendo libres de pecado, porque cuando perdonamos, el perdón del Señor puede llegar a nosotros. Entonces Él nos ayuda cuando tratamos de perdonar hasta el final, cuando dejamos ir nuestro resentimiento y odio. Por tanto, el corazón del Señor que manda el perdón es una exhortación de amor hacia nosotros. Este es el clamor del Señor para salvarnos. Este es el deseo del Señor para estar con nosotros. El perdón debe hacerse por mí, no por otros. Incluso hoy, esperamos la obra del Señor en cada momento, en medio de todas las cosas que hacen sacudir el corazón. Queremos vestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia como amados de Dios. Amén.